Retomando entonces nuestro curso de física biológica, física con tilde en la primera I. Hoy estamos a 22 de marzo, vamos a ponerlo, no, marzo, no es cierto, de mayo, estamos todavía en mayo. Es que yo me quedé en marzo, que fue la última vez que nos vimos aquí. Mayo es el quinto mes, ¿no? Así es, mayo, el quinto mes en romano. ¿Sí? No es el 2, es en romano. De 2023, física biológica. Y estamos retomando hoy, recordando, porque el próximo viernes vamos a tener la segunda evaluación parcial, que es sobre termodinámica, pero debemos recordar lo que fue la primera evaluación parcial sobre mecánica, donde revisamos estos conceptos. Si la velocidad cambia, si tenemos una masa cuya velocidad cambia, entonces hay un cambio en el momento. Y si hay un cambio en el momento, entonces hay un producto de masa por aceleración igual a una fuerza que es vectorial con un valor distinto a cero. ¿Sí? Si en este caso la velocidad vectorial fuera igual a un valor constante, entonces esta fuerza, ¿cuánto valdría? Dijimos 0. P sería distinta de 0, pero F sería 0. Si en cambio, si hay un cambio en la velocidad, hay por lo tanto una aceleración distinta de 0, y entonces la fuerza ahora es distinta de 0. Si aumenta la velocidad, estamos hablando de una aceleración positiva, o formalmente aceleración. Si disminuye la velocidad, estaríamos hablando de una desaceleración o aceleración negativa. Y esos son los fenómenos, tanto los cambios en velocidad muy grandes, las delta V muy grandes, por lo tanto delta P muy grandes, ya sea hacia aceleraciones positivas o aceleraciones negativas, son las que pueden tener en objetos vivientes que estén en movimiento consecuencias, modificaciones en el organismo. Por ejemplo, chichones, brazos fracturados, quijadas fracturadas. Cuando me partí aquí, porque me fui cuando me jaló mi perro, fue no porque me haya jalado mi perro, sino porque la gravedad existe, y eso fue lo que me hizo que terminara yo con la cabeza, con la quijada en el piso. Y aunque tengo mis enclenques 50 kilogramos, a la velocidad que sí me jaló el perro, se redujo de repente a una velocidad igual a 0. Y lo que me partió en triple fractura de maxilar, la mandíbula inferior, fue esto, el cambio en el momento. Además que desafortunadamente el que se movió fui yo y no la Tierra. La masa de la Tierra es mucho más grande que la mía, y entonces fue por eso que pagó las consecuencias fui yo y no la Tierra. Ojalá se hubiera partido la Tierra, no yo. Bueno, ok. Entonces, son los cambios en el momento con tanto aceleraciones positivas como desaceleraciones las que pueden provocar cambios, lesiones o incluso decesos en seres vivos. No la fuerza, que podría ser 0 en un momento dado, sino los cambios en P que provocan entonces fuerzas distintas de 0. En este caso sí, la fuerza sí es importante porque la genera delta P. Entonces, en 1966 me parece que fue, no recuerdo el año exactamente, fue hace mucho y yo en aquel tiempo era muy pequeño, pero revisen por favor el primer vuelo experimental de la nave Soyuz
creo que es Soyuz con Z, no me acuerdo, o es al revés, o es así o es así. Es Z al principio y es al final, o es al principio y es al final, no me acuerdo. ¿Sí? Es ruso, Leonardo ruso. 1. Al regreso, venía de orbitar la Tierra, ¿a qué velocidad? En kilómetros entre hora, más de 20.000. La masa de la nave más la masa del cosmonauta que iba adentro. El sistema de descenso falló. En el muro de la plaza del Kremlin están los restos, literalmente los restos, del cosmonauta. Fue por eso que su primera evaluación tuvo que ver directamente con cómo manejamos esto. Cómo hacemos que el cambio en la velocidad nos provoque una F lo más cercana a cero posible para que las consecuencias en el sistema no sean graves. Y ustedes experimentaron con paracaídas, con sistemas de transmisión del momento, sistemas de amortiguación le llamamos, diferentes sistemas que lo que manejan es esto. ¿Cómo extendemos en el tiempo el cambio en la velocidad? Esa variable dijimos que se llama el impacto, ¿no? Cuando se refiere a la desaceleración se llama impacto. Cuando se trata de la aceleración le llamamos impulso. Entonces eso fue para el tema de mecánica. Y habíamos terminado en la semana 5 el tema de termodinámica, en el cual en la termodinámica, entonces esto queda de tarea, averigüen qué sucedió aquí, por favor. Que sería el experimento fallido del examen de la primera evaluación parcial. Trágico. Sí. En la conquista del espacio se han perdido vidas humanas, desafortunadamente. Es una, dicen por ahí, rocket science is a risky business. ¿Sí? La ciencia de los cohetes es un negocio riesgoso. Se han perdido vidas, varias, soviéticas, norteamericanas, indias, israelíes. Estas en el último accidente, del último transbordador espacial, ese asiento, el Columbia, o la Columbia. Entonces, en termodinámica, lo que estudiamos son los cambios en la energía. Y la energía también es vectorial. Ok. Este es la energía, de hecho, viene del cambio en la fuerza. Cuando la fuerza, vamos a ponerlo aquí así, la fuerza, esta fuerza F, de alguna masa provoca un cambio en la posición en el espacio de esa masa, y esto nos da una cantidad que dijimos que se llama trabajo. Y la capacidad de una fuerza para producir cambios, que también pues, esos cambios pueden ser vectoriales, es energía. Toda fuerza que sea capaz de producir trabajo, esta fuerza, por ejemplo, esta que viene de aquí, producto de este cambio en velocidad, o cambio en masa, por ejemplo, son energía por lo tanto. Unos cambios de energía son esos. Hay un fenómeno que se produce cuando las masas están a gran velocidad. Y es una fuerza que conocemos como, entre otros, como la fuerza de fricción. ¿Alguien recuerda qué es la fuerza de fricción? Es una fuerza porque provoca cambios.
Esta fuerza de fricción existe cuando una forma de materia interactúa con otra forma de materia, ambas en movimiento. Y la interacción entre estas dos materias en movimiento, que una perturba a la otra, le provoca cambios, la fuerza de fricción produce, como consecuencia, una forma de energía que hemos llamado, si lo revisamos ese es el concepto, calor. Lo representemos, recordemos, con la letra Q. Lo voy a poner aquí abajo, calor. El calor se caracteriza porque es una forma de energía que podemos cuantificar, medir a través de una cantidad básica adicional a las que ya habíamos revisado cuando vimos los temas de la mecánica. En los temas de la mecánica encontramos que la mecánica se puede describir mediante medición de cantidades básicas. ¿Y las cantidades básicas cuáles eran? Cantidades básicas eran con la que medimos el espacio, longitud. El objeto es el espacio, su cantidad es la longitud. ¿Cuál? El tiempo, el intervalo entre eventos. El tiempo. ¿Sí? De hecho, con el tiempo definimos la velocidad. Cuando dividimos no la longitud, sino cambios en la longitud entre el tiempo, o sea, distancia, de la longitud se deriva, tenemos lo que son cantidades derivadas, de la longitud se deriva la cantidad que llamamos distancia. ¿Sí? Y cuando dividimos la distancia entre el tiempo o relacionamos como cocientes, como cantidades proporcionales, la distancia entre el tiempo, surge otra cantidad derivada. ¿Cuál es? La velocidad. La distancia se distingue de la longitud en el hecho de que la distancia es vectorial, tiene dirección. La longitud no tiene dirección. Estas cantidades básicas son escalares. Hay cantidades derivadas escalares, pero hay cantidades derivadas como la distancia, como la velocidad. La velocidad es vectorial porque se produce a partir de una cantidad vectorial, es decir, una que tiene un número y una dirección, y entonces la cantidad resultante o derivada es también una cantidad vectorial. Estas en particular son vectoriales. Todo esto ya lo habíamos visto, lo estamos recordando. Bueno, la longitud es escalar, el tiempo es escalar. Otra es la masa, la cantidad de materia. También es escalar. La masa no tiene dirección. Tiene un valor numérico, una magnitud. Okay. Le puse flecha de vector a la velocidad porque es una cantidad vectorial. Como la cantidad de movimiento se produce de la velocidad, que es vectorial, multiplicada por la masa, que es escalar, pues resulta que la cantidad de movimiento es vectorial. La fuerza, la aceleración se produce cuando la velocidad cambia, entonces también es vectorial, viene de la velocidad, por lo tanto es vectorial. La fuerza es el producto de una cantidad vectorial de aceleración por una escalar, por lo tanto tendrá que ser una cantidad vectorial. Bueno, hay otra cantidad vectorial, cantidad básica, que es la que usamos para medir la cantidad de calor. ¿Y esa cuál es? La temperatura. La representamos con la T mayúscula, para distinguirla de la T minúscula, que es tiempo. ¿Sí? Entonces, con la temperatura medimos, y eso fue lo que vimos en la semana 5, la cantidad de calor. Que la temperatura es una cantidad básica escalar. El calor es energía que se puede calcular a partir de mediciones de temperatura.
Curiosamente, este calor se produce cuando hay materia en movimiento. De hecho, el calor es una medida de la cantidad de movimiento de la materia, pero no de un tambacho de materia junta. Por acá está. Aquí está. Yo tenía mucho cuidado de traerle y no olvidarla que tengo que olvidar. Iba a ser una pelotita. En algún lugar quedó. Bueno, no sé, aquí está. Dije, pelotita. Esta pelota tendría esta masa M. Cuando se mueve tiene una cantidad de movimiento. Opa. ¡Ah! Está bien loca esta. La cantidad de movimiento será el producto de la cantidad de masa, de materia que tenga, de la masa, cantidad de materia, por la velocidad con la cual esté cambiando su posición en el espacio. Pero el calor será el movimiento de la materia que conforma a este objeto material. De eso depende su temperatura. O al revés, puedo medir o puedo calcular el movimiento de la materia que conforma esta midiendo su temperatura. Midiendo su temperatura, puedo entonces calcular y conocer el movimiento que hay adentro de esta pelota, o adentro de un líquido, o adentro de un gas, midiendo su temperatura. Porque con la temperatura mido el calor, que el calor es movimiento. Ahora, cuando dos materiales, dos formas de materia o dos materias interactúan, cada una tiene pues cantidad de movimiento. Y recordemos que la cantidad de movimiento se transmite entre la materia. Entonces, este efecto de interacción de materia con materia lleva a cambios en la cantidad de calor y es lo que sucede en la fricción. Cuando una nave espacial viene a 20 y tantos mil kilómetros entre hora, estoy en física, no allá en la calle. Si estuviera en la calle diría kilómetros por hora. Pero para no confundirnos aquí, porque por aquí significa producto, masa por velocidad, masa por aceleración, fuerza por distancia, distancia entre tiempo, son por lo tanto kilómetros entre hora, no por hora. En física tenemos que hablar de manera estricta así. El otro me dijeron, qué mamón. ¡Ay, qué payasos! Es que, ¿qué quieres? Si yo digo por en física estoy hablando de un producto, no de un cociente. Y el hecho de que yo en una operación, en un fenómeno físico, en lugar de hacer un cociente haga un producto, puede provocar que alguien se muera. Porque me va a dar un número erróneo. Un número fuera de la realidad. Y si estoy calculando el funcionamiento de una máquina donde va a haber personas, ¿qué puede pasar? Algo trágico. Por eso es que en ciencia, en ingeniería, que es el uso del conocimiento científico para cambiar cosas, hacer cosas, construir y desconstruir cosas, eso es la ingeniería. Decía un maestro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la ingeniería es el arte de transformar a la materia, no, a la naturaleza. La ingeniería es el arte de transformar a la naturaleza. Pero ese arte utiliza ciencia. Por cierto, los romanos hicieron grandes obras de ingeniería sin ciencia. La cultura romana casi no desarrolló ciencia. Se quedó en Grecia, la protociencia, vamos a decir. Los romanos, si ustedes revisan la historia y buscan obras científicas de la época del Imperio Romano, casi no hay. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se construyeron el Coliseo Romano?
y la vía Apia, la primera red de carreteras a nivel mundial. ¿Cómo le hicieron? Si su ciencia era lo que llegaron a tomar de los griegos. Empiria, aprendizaje o conocimiento adquirido de manera práctica, ensayo y error. Funciona. Funciona. Es mejor usar, además del ensayo y error, el razonamiento científico-matemático. ¿Sí? Uno puede prevenir errores, calcularlos. No lo hagas por acá porque el número que me da es diferente, puede haber un error en el sistema. Okay. Regresando. Entonces, viene la nave a más de 20.000 kilómetros entre hora. Para que no termine como la Soyuz 1, ¿qué tiene que hacer? Cambiar la velocidad lentamente. La masa de la nave no va a cambiar. Viene la nave con el astronauta y su sistema de soporte de vida y los aparatos que controlan a la nave, bla, 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 bla. Esa masa no cambia. Ya al regreso ya no cambia. Al despegue sí cambia porque sale con un cohetote que pesa mucho y termina con una capsulita chiquita que ya no cambia. Entonces lo que debo hacer es manejar el cambio en la velocidad porque esta no lo puedo cambiar. M es constante, debo cambiar B. ¿Cómo le hago? Con paracaídas, con retrocohetes. ¿Han visto el descenso de los cohetes de SpaceX, de los Falcon 9? ¿Sí? Que aterrizan. Es impresionante verlos. Porque antes de SpaceX nadie lo había logrado. Tuvo que haber un aprendizaje de más de 50 años de tecnología espacial para lograr finalmente, y por cierto a Elon Musk le costó 3 fracasos previos. Los primeros 3 intentos de aterrizar un cohete fueron caput. Le quedaba uno antes de declarar la empresa en quiebra. Tenía lana para 4 ensayos. Y afortunadamente a la 4ª salió. ¿Sí? Y ahora tiene más de 100 lanzamientos perfectos, con aterrizajes perfectos. No ha vuelto a perder cohetes desde hace varios años ya. Porque el sistema de descenso, de disminución de velocidad, que diseñaron a través de ciencia y ensayo y error, es el principio de ingeniería que usa principalmente. Por eso el cohete del otro día, ¿sí vieron ese cohete grandote que lanzó desde Texas? Si no, vean ¿cuál fue? Ay, sí me fue el nombre de ese, no. Bueno, eso. Que lo lanzó, todo el mundo iba, ¡ay, sí! De repente empezó a hacer todo. Por cierto, se pudo haber visto desde Matamoros, Tamaulipas. La base de lanzamiento está a 10 kilómetros de la frontera, en el Golfo de México. Bueno, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando regresa una nave a semejante velocidad, la masa de la nave interactúa con la masa gaseosa de la atmósfera. ¿Y qué se produce? Fricción. A gran velocidad es una gran cantidad de energía. ¿Qué se produce? Mucho calor. La temperatura puede llegar fácilmente arriba de 2000 grados Celsius. Y cualquier cosa a esa temperatura se convierte en chuleta asada o en elote achicharrado, en cenizas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su segunda evaluación? Evitar eso. Al astronauta, y de ser posible a la parte de la nave que está en contacto con el astronauta. ¿Qué tienen que hacer? Buscar un sistema que disipe ese calor o que aísle a la parte interna de ese calor. Son los 2 principios fundamentales. ¿Aclarada la duda? ¿Sí? ¿De veras? Sí. Ok, bueno, sí. Si por ahí hay algo más, pregunten, ¿correcto? Es que, bueno, tengo una duda. ¿Se va a calentar entonces el huevo junto con el material? O... Si ustedes, imaginemos, esta es la capa, este es el huevo, ahí va adentro.
Viene la nave, entra a la atmósfera, a gran velocidad, mucha fricción, mucho calor. ¿Cómo le hago para que esta parte de la nave y el astronauta no se cocinen? Pues quizá tengan que ponerle yo algo alrededor, o que lo aísle, que sea una pared adiabática, un mal conductor del calor, y o que finalmente esto es cantidad de movimiento, se lleve esa cantidad de movimiento de fricción hacia otras partes. En la historia de la tecnología espacial se han usado los dos sistemas. La nave Soyuz usa este último. Tiene una cubierta que se va calentando, se va quemando y va disipando ese calor, va mandando ese calor hacia afuera en forma de plasma, en forma de material quemado. La otra fue el sistema que usa el transbordador espacial, que ya no existe. Bueno, quedan 4 en museos, se les rompieron 2. Que son, si han visto fotografías o videos de la nave, estaba cubierta por un montón de ladrillitos como de cerámica, pero a diferencia de esta cerámica, era una cerámica muy porosa, de manera que su masa era menor, porque el problema era lanzarlo para arriba. Entonces tuvieron que diseñar un tipo de cerámica muy porosa para que la masa fuera menor y el impulso que requería para llegar a los 20.000 kilómetros entre hora fuera más factible, más fácil. Finalmente con eso los norteamericanos demostraron que un ladrillo puede volar en el espacio. Era como un ladrillote finalmente. Y resultó más caro el caldo que las albóndigas. El sistema de esta nave última que ha estado experimentando SpaceX, que es la con la que pretende ir a la Luna, Starship, no me acuerdo si se llama Starship, la Starship de SpaceX, usa la idea es que esa nave sea también reutilizable, o sea que se lance, vaya a la Luna, regrese y aterrice en la Tierra, aterrice, ¡paz!, como los Falcon 9. Para eso tienen que protegerlos de este fenómeno del regreso y están usando el principio del aislante, no del material que se quema, que se llama material ablativo. Bien, bueno. ¿Hay alguna otra duda o comentario al respecto? Entonces, entramos en el tiempo que nos queda de la sesión de hoy al tema de esta semana 6, que vamos a abordar parte hoy y vamos a continuar el próximo miércoles aquí mismo con este tema. El tema es, y lo voy a poner ahora, voy a pasar al verde aquí. Se cayó el verde. Pues con la pelota. Esta pelota, si la suelto, ¿qué sucede? La tengo aquí, a una altura que hay una energía potencial, masa por gravedad por altura, energía potencial. ¿Sí? A ver. Masa por aceleración de gravedad por altura, esto es energía potencial. La gravedad es la que nos da la característica vectorial, o sea, para abajo, porque la gravedad apunta para abajo, esa aceleración hacia abajo. Ahí está. ¿Qué pasó? Conservación del movimiento. O sea, sí es cierto, llega con una velocidad última al piso, aquí entra en contacto con la masa de la Tierra, es mucho mayor la masa de la Tierra que la masa de la pelota, aquí va a terminar retomando la cantidad de movimiento, pues la pelota, la Tierra no se va a mover. ¿Bien? Ahora, ¿cómo fue el movimiento? Vertical, no fue horizontal, ¿correcto? Voy a cambiar un poco la velocidad con la cual va a ir para abajo.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Eh? Va de nuevo. ¿Vale? Bueno, primero llegó aquí, luego se fue al techo, luego otra vez al piso, luego otra vez al techo. O sea, fue algo que bajó y luego volvió a subir igual, en la misma dirección pero con sentido opuesto. Y más de una vez, varias veces, se repitió el fenómeno del movimiento vertical. Primero en un sentido, luego en el otro. Este fenómeno, que se repite en la misma magnitud varias veces y de la misma manera, es lo que podemos llamar un fenómeno periódico. Un cambio periódico. Es algo que se repite. Se repite. ¿Qué podemos medir en este fenómeno que se repite? Podemos medir de estas cantidades, ¿cuáles podemos medir? La longitud, la magnitud del espacio entre el piso y el techo. ¿Y cuál fue la que diste? El tiempo. Entonces puedo yo calcular ¿qué? Una velocidad. Primero en un sentido y luego en el otro. Entonces, y puedo ver que se repite varias veces en un intervalo de tiempo. Cuando algo se repite, ese movimiento o ese fenómeno, eso llamémosle n, lo que se repite. Entre tiempo es otra cantidad, que por cierto, ¿qué tipo de cantidad sería? Respecto a esto y estas. ¿Cómo es? ¿Escalar o vectorial? Es escalar, porque n es solamente un número, no tiene dirección. Y si tuviera, pues en una está en un sentido, otra está en el otro, ¿cuál es la suma? 0. Entonces no tiene signo. No es ni positivo ni negativo, entonces, ¿qué es? Es como en el béisbol. Llega el pitcher al partido y empieza a lanzar pelotas. Y al final del partido, respecto al pitcher, no respecto a los equipos. El béisbol es un deporte interesante porque tiene varios resultados al mismo tiempo. Por un lado, alguno de los dos equipos gana y tiene que ganar y el otro perder, por lo tanto. En el béisbol normalmente no hay empates, a diferencia de otros deportes en los que podría haber empates, salvo en los juegos de campeonato, ¿no? Ahorita, y ayer ganaron las Chivas. A mí me vale porque yo no le voy a los Chivas. ¿Sí? Como dirían por ahí, yo le voy a Necaxa, no es cierto, tampoco le voy a Necaxa. En el caso del béisbol, uno es el resultado entre los equipos y otro es el resultado para el pitcher. El pitcher llega, lanza pelotas y no le pegaron a ninguna de él y su equipo metió varias carreras, ya ganó junto con el equipo. Si es al revés, como Charlie Brown, que lanza las pelotas y todas se las sacan, pues como Charlie Brown siempre pierde. Pero hay otro resultado para el pitcher en un partido de béisbol. Un poco como Charlie Brown, está lanzando pelotas y todas se las batean, entonces le meten carreras, van perdiendo su equipo. Llega un momento en que el umpire dice, ya, es que ya, te vas a la banca. Si deja el juego empatado, vamos a decir, no perdido, empatado, y llega otro pitcher y gana o pierde el juego, se dice que el pitcher que estaba lanzando, que inició el juego, se fue sin decisión, ni ganó ni perdió.
Y es peor, ni empató. Se fue sin decisión. Entonces son resultados a veces muy locos. Okay. En el caso de este fenómeno, aquí lo que tenemos es que en una dirección tiene un signo positivo y en el otro tiene un signo negativo. Como el intervalo es igual, la magnitud es la misma, el resultado es 0. Por eso es que esta cantidad no es vectorial. N es escalar y el tiempo siempre es escalar. Esta cantidad, por lo tanto, es una cantidad escalar. Por eso lo voy a señalar así, con esta flecha punteada. Y esta cantidad la represento por la letra griega ni. Ni. Es un poco como lo que dije hace rato. No es ni u ni i. Es ni. O sea, no es nu, no es ni. Y entonces ponen la boca como si fueran a decir la u. A ver, van a decir u. Y van a decir nu. Nu. Bueno, ponen la boca igual, pero tratan de decir i, ni. Así, ni. ¿Cómo suena? No es ni u ni i. Es esta letra griega. No todos los idiomas suenan igual fonéticamente. Hay idiomas bien locos, así dirán de nosotros, que tienen sonidos diferentes. Lo tenemos en español, ¿o no? ¿Cómo dicen los angloparlantes? Spanish. Spanish, no Spanish. Y esa es otra. Los ingleses o los angloparlantes están igual. Tienen un sonido que es sh, que en español no existe. ¿Alguna palabra con sh? No diga nada. No existe. El sh en español no existe. No tenemos un símbolo para el fonema sh, porque no forma parte de nuestro idioma. Como los angloparlantes no tienen esta letra. La N con el gorrito, con la tilde. No, porque el sonido ña, 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 ña no existe en inglés. ¿Cómo dicen? ¡Piranas, piranas! Porque no pueden decir pirañas. Tan ñecos. ¿Okay? No pueden decir muñeco. Dicen doll. Muñeca. Me decían cuando era niño: ¿cómo estás jugando a los muñecos? No son muñecos, son hombres de acción. Sí, eran muñecos, total. Sí, yo jugaba a los muñecos. ¿Ok? ¿La ven? El machismo se inculcaba en los niños. No son muñecos, son hombres de acción. Son muñequitos, ¿y qué? Y les cambiabas la ropita y les dabas de comer. ¿De dónde salió el amigo de Barbie? Fue un hombre de acción. ¿Ken? ¿Se llama así? Ken. Ok, Ken era un hombre de acción. Ok, haz un muñeco. Okay. Pues la N no existe en inglés, sí existe en español. Esta letra griega es la letra ni. ¿Ok? Por cierto, nos malenseñan una que usamos mucho en biología. ¿La conocen? ¿Esta letra? ¿Cuál es? Sí, pero no. Es la letra mu de micra. ¿Sí? No es mu. Es mi. Porque sigue después, una vez es primero luego en el alfabeto griego. Y se pronuncia ni, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, psilon, pi, si. Ya se me olvidó el resto. Termina en omega.
Bien, ok. Entonces la letra ni, es la cantidad n entre t y se llama frecuencia. La frecuencia es el número de veces que un fenómeno se repite. Por ejemplo, el número de veces que esta pelota entre unidad de tiempo, o sea, segundo, sube y baja y el viejito la trabaja. El viejito soy yo. Sí, soy boomer y qué. Bueno, ok. Tenemos entonces los fenómenos periódicos que se miden por medio de su frecuencia. ¿Ok? ¿Qué otros fenómenos periódicos conocen? Traigo aquí mi yo-yo. Mi yo-yo que me lo dio en una tienda de hamburguesas. Por eso el simbolito que tiene. Okay. Y podemos seguirle y ver la frecuencia. O podemos jugar la vuelta al mundo. ¿Sí? La voy a hacer sin que sea el juego del yo-yo. Ahí va. ¿Esto qué es? Un fenómeno periódico. El movimiento circular es un fenómeno periódico, el cual lo podemos medir de varias maneras. Podemos medirlo como tradicionalmente podemos medir la velocidad. Es decir, la velocidad sería distancia entre tiempo, la distancia que recorre el yo-yo en esta circunferencia, ¿sí? La cual, por cierto, sería diferente si recorto a la mitad el hilo y el perímetro de este círculo es menor que el de este, ¿no? Entonces, aunque dé el mismo número de vueltas en la misma unidad de tiempo, que sería la frecuencia, la velocidad en el círculo, en la circunferencia, será diferente. Estoy tratando de que sea igual. Que la frecuencia sea igual, más o menos. ¿Cuántas vueltas por segundo? Entre segundo, perdón, no por entre, es un cociente. Vamos a ver. Cuenten cuando pase por arriba. Tomen su reloj o su cronómetro y díganme cuál es la frecuencia de este movimiento. Rápido ya, se me está calentando el dedo por fricción. Ustedes deciden en qué momento empiezan a contar. 3, 2, 1. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántas vueltas entre segundo? ¿Cuántas vueltas da en un segundo? 2. Aproximadamente sería una frecuencia de 2. Y ahora estoy tratando de que sea igual. ¿Sí? 2. Pero la longitud del círculo es diferente. En este caso hablamos de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial depende del radio del círculo. Entonces podemos tener números iguales de frecuencia, que sería una especie de rapidez o velocidad de juego. ¿Cuál es la rapidez? Rapidez, que es una cantidad escalar, es una cantidad derivada escalar, sería n entre t es igual a rapidez, que no es vectorial. ¿A qué se parece la frecuencia? A la rapidez. La frecuencia es una medida de rapidez, pero en fenómenos periódicos, en fenómenos que se repiten.
Bien. Entonces sí, la frecuencia es rapidez, es un tipo de rapidez. No es velocidad. La velocidad en el caso del movimiento circular se mide en función de uno u otro cantidad. La velocidad tangencial, esa para ver la parte matemática, por favor consulten el documento que está en el sitio, que está en el CIPI, por favor. Y para los oyentes, luego les digo dónde lo descargan. ¿Sí? Lo voy a poner en el, lo voy a poner en el grupo de Facebook, ¿sí? Para que puedan descargar el documento. De hecho son dos documentos. Uno se llama Ondas y otro se llama Onda y Energía o algo por el estilo. Son dos documentos. Bien, bueno. Ahí está la parte matemática de esto. Por ejemplo, cómo calcular la velocidad tangencial de diferentes movimientos circulares que pueden tener la misma frecuencia, pero radios diferentes. Y eso es importante. Ya se nos está acabando el tiempo. Bien. La otra forma de medir el movimiento periódico circular, entonces podemos ver que hay diferentes tipos de fenómenos periódicos. Uno sería el movimiento, vamos a poner aquí, movimiento, ¿cómo le llamaríamos a eso? Queda pendiente, ahorita le ponemos. El segundo que vimos es el movimiento circular, cuya velocidad la podemos medir por la velocidad tangencial, así la voy a poner, velocidad tangencial, o, a ver, hagámoslo en cámara lenta, y ahora voy a partir de aquí, ¿ok? Y ahora voy a hacer que se mueva el círculo que sea allá, al otro lado. ¿Bien? Respecto a la horizontal, ¿cuál es el ángulo de este hilo? 0 grados o 0 radianes. ¿Ok? Cuando empieza a moverse, ¿qué cambia? El ángulo. El ángulo dentro del círculo. ¿Qué sucede cuando hace esto? Está cambiando el ángulo respecto a la horizontal. ¿Ok? ¿Qué sucede si cambio la frecuencia? El tiempo que tarda en cambiar el ángulo, el ángulo lo puedo representar como teta dividido entre tiempo. A ver, D entre T es B minúscula, ¿ok? Teta entre T, ¿qué es? Ahora, no es lo mismo que lo haga yo para allá a que lo haga yo para acá. ¡Auch! No es lo mismo. Y no traje casco. ¡Pum! Ok. Ay, ay, ay. Nadie salió lesionado de esta clase, sí, yo. Ok. Necesito reengancharme. 2 meses estar anquilosado ahí sentado. Bien. Teta entre T, ¿qué es? Es una velocidad. Pero de entrada la voy a representar con esta letra griega minúscula, que es la omega minúscula. Y esto es la velocidad. ¿Teta qué es? Teta es el ángulo. Entonces, esto es
el ángulo puede cambiar en un sentido o en otro. Si tiene dirección y sentido, entonces sería una cantidad vectorial. ¿Sí? Es vectorial. ¿Y esto qué es? Ya no es una rapidez, es una velocidad, que es la velocidad con la que cambia el ángulo o la velocidad angular. Bien. Bueno. Vamos a ver rápidamente, antes de terminar, porque ya me pasé del tiempo, del horario de clase. ¿Qué sucede con el...? A ver, vamos a dar un brinco, aunque luego vamos a regresar un poco a esto. Ok, estamos viendo cosas que cambian. El yo-yo cambia de posición, tiene masa, sí ya la sentí. Es una masa que cambia su posición en el espacio, es movimiento, tiene una velocidad que la puedo medir como velocidad tangencial o velocidad angular. Y entonces, si es una masa que tiene velocidad, tendrá una cantidad de movimiento. Si cambia su aceleración, como cuando me dio aquí, hay una fuerza y entonces es energía. ¿Correcto? En el movimiento periódico, al menos el circular, hay energía. Déjenme. Sí, aquí está. Mi herramienta, esta es una herramienta. Acá está. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Esta tablita. Ok, necesito yo otra herramienta para arreglar esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta rotatoria o giratoria, a diferencia de un martillo. Eso lo traeré a la próxima clase. Por seguridad, tengo que apretar esto. Así. ¿Cómo sé que es rotatoria? Porque cuando le hago aquí, la conecto por acá, la herramienta da vueltas, está rotando. ¿Okay? Yo puedo variar rota y rota para allá, como dice el yo-yo en la última ocasión. ¿Bien? Y puedo cambiar la velocidad angular. Ok. Masa por aceleración es igual a fuerza, fuerza que es capaz de producir trabajo. Esta delta X sería este cambio en el ángulo, por ejemplo, o cambio en la tangente. ¿Okay? Entonces sería fuerza por cambio en el ángulo, sería trabajo, trabajo sería energía, y la energía puede provocar calor, puede expresarse como calor. Vamos a ver si es cierto. A ver si desconecto el asunto. ¿Oyen cómo suena? Voy a aumentar la velocidad angular. Bueno, antes de que aumente la velocidad angular, ¿qué le está pasando aquí al palito? Lo estoy modificando. Las fuerzas son las causas del cambio. Estoy cambiando la forma del palo, de la tabla esta. Pero ¿qué sucede si aumento la velocidad angular? Ahí está. ¿Qué sucedió?
se achicharró. Hubo un cambio notable en la materia, producto de un aumento en la velocidad angular del fenómeno rotatorio. Mayor cambio en delta, sería delta omega, o no delta omega, no, delta t, sería el cambio en el ángulo, ¿sí? Sería F por teta, o por delta teta. Mayor trabajo, mayor cambio en el universo. De esta manera hemos demostrado experimentalmente que los fenómenos periódicos, al menos en el movimiento circular, efectivamente implica la existencia de fuerzas porque transforman a la naturaleza. Continuaremos viendo este tipo de fenómenos periódicos en otras formas el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. No, misma hora, digo. Por hoy nos vamos.